Una de las formas de mirar, Sí. si se quiere, este proceso de luchas, de conflictividad Sí. en Sobre las todo universidades. ya que hablamos de la hojarasca, separar la hojarasca del trigo. Sí. Bueno, vamos a sumar a un docente investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que ayer estuvo al frente de una de las tantas clases públicas que se dio durante toda la jornada. Hoy hubo otras tantas. Y te decía un poco fuera de aire, y creo que lo contábamos también al aire, en un esfuerzo muy, pero muy significativo de tanto docentes como estudiantes de prestar atención en ese contexto, porque estaba en el hall de la Facultad de Humanidades, ahí hablando un poco y contextualizando esta situación que estamos viviendo en las universidades nacionales. Está en línea Miguel Franco, de él estamos hablando y agradecemos estos minutitos. Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde la radio de la universidad. Bueno, buenas tardes y un particular saludo a Miguel de tantas historias anteriores de esta facultad. Otro día nos cuentan esas historias. Sí. Forma parte de la agenda secreta de humanidad. No, claro, porque aparte son como las anécdotas de la colimba, peligrosas más de una. Sí. ¿Hay alguna toma metida ahí? Hay cuestiones mucho más complejas que una toma, por ejemplo, un ciclo de cine experimental francés y alemán que conducía el señor Riquelme y que se dio en el marco cuando yo era secretario de Extensión. Así es. Mirá, así es. Qué lindo. Sí. Eso es verdad. Bueno, Miguel, ayer la clase pública fue, si se quiere, también un espacio muy interesante, y lo decía en la presentación tempranito del programa, para contextualizar y para aportar desde datos hasta números en este conflicto donde hay, además, de parte del gobierno nacional, mucha mentira puesta ahí como provocación. Bueno, en principio... Arranquemos un poco por lo que se estaba discutiendo, desde lo presupuestario hasta reformas un poco más estructurales que aparecieron en esa charla. Claro. Cuando nosotros hablamos sobre las políticas educativas en general, desestimamos un costado que tiene que ver con la economía política de la educación, no la política económica. La economía política, entendiendo de que ello es una manera de poder ver las pujas de poder que están detrás de la acción y administración de los recursos públicos. En ese sentido, hay una cuestión que nosotros nos preguntamos: ¿cuál es la relación que existe entre lo que aparece como recorte o de financiamiento de la educación dentro del marco de un proceso de constante reestructuración del sistema universitario? Y tiene que ver muchas veces estos recortes no solamente por una cuestión casi vinculada con lo pasional en relación a la cuestión de detestar la educación pública, sino tiene que ver precisamente qué es lo que está detrás de eso que aparece como un rapto emocional que califica y descalifica la educación universitaria. Y lo que queda de continuidad, después uno sacude la hojarasca, efectivamente acá hay una cuestión que se vincula entre la asignación de recursos y el proceso de reestructuración de la educación superior. Dentro de ese marco los números tienen sentido, en el sentido, si no sería una cuestión pura y exclusivamente de ingeniería contable, si hay la relación entre cuánto es el costo que tiene la universidad en relación a la cantidad de estudiantes, si hay proporcionalidad entre los estudiantes y la cantidad de personal, docente y no docentes. Y sería una discusión que terminaría y se agotaría en sí misma, en el sentido de que tenderíamos a reconocer de que la cuestión es pura y exclusivamente económica, cuando la económica refleja una forma particular de administrar y redistribuir los recursos que se dan dentro del marco de los bienes materiales, pero también de los bienes simbólicos. En ese sentido, nosotros tomamos como referencia que hay detrás de este recorte, porque no es novedoso. Si uno hace una lectura proyectada desde el 2001 a esta parte, el recorte presupuesto universitario ha sido casi una constante. Algunos recortes de manera mucho más grosera, como es el actual, y otros recortes que son a través de cómo se mide el funcionamiento de la universidad en función de variables como la inflación, como la variable sobre el valor de la moneda testigo, que sirve para poder valorar
los bienes y productos, es decir, la relación que existe entre el presupuesto nominal y el presupuesto real mediado por el costo del dólar, el costo de la inflación. En ese sentido, lo que nosotros vemos es efectivamente que hay un proceso que en definitiva va acompañando a esas desde el 2001 hasta el 2025 y tiene que ver con la adscripción de la universidad a eso que se denomina, digamos, como gran desafío de la universidad, que tiene que ver con la internacionalización de la educación superior. Y pareciera que eso es un proceso casi de expectativa general de todo el mundo en relación a construir una solidaridad académica que supere las condiciones específicas donde hayamos ubicado cada cual, pero en definitiva es tratar de entender cuál es el marco en el cual nosotros podemos entender este proceso de internacionalización. Particularmente si nosotros partimos de una universidad que está al borde del sistema universitario en relación a su ubicación en su magnitud respecto a otras universidades, y particularmente la Argentina en el contexto de América Latina, cuál es el sentido y el significado que va a tener la internacionalización. Y no podemos escapar que hoy es un tema bastante, digamos, ha perdido bastante prestigio, que tiene que ver con el proceso Bolonia como el principal indicador a partir del cual se produce este proceso de internacionalización. Y que nosotros quedamos atrapados por aquello novedoso que tiene que ver con la movilidad de los estudiantes y docentes, la constitución de programas que incentivan el desarrollo de experiencias conjuntas, que es lo visible que en definitiva son la dinámica que nosotros hemos incorporado de los 90 a esta parte como parte constitutiva del funcionamiento de las universidades. Y en ese sentido hay una visión, digamos, mucho más, muy esquemática en relación al significado de estas estrategias de movilidad, que tiene que ver precisamente con la necesidad de la unificación a escala global de los sistemas universitarios a través de establecer patrones de funcionamiento comunes y a su vez estableciendo estándares de calidad sin que ello pudiera mediar la pertinencia social o el significado que va a tener efectivamente las carreras dentro de ese contexto. Miguel, nosotros pregunto ahí una cosita pensada, porque el proceso de internacionalización en algunos contextos se nos fue presentando como un hecho muy significativo, muy importante y hacia donde todos deberíamos o todas las universidades deberían avanzar, digamos. Y eso, si uno hace otro tipo de lecturas, ¿qué cuestiones deberíamos como pensar y advertir de ese proceso de internacionalización? Y bueno, dentro del marco de la internacionalización, cuando se habla de fijar estándares de calidad global a cada una de las profesiones, se está hablando de la estandarización de los programas de formación. Eso lo que hace efectivamente es que los programas de formación ya no respondan específicamente a la demanda o la necesidad social en el cual las carreras están instaladas y empiezan a tener como referencia para poder estructurarse las demandas del campo ocupacional. Y hablamos también de que hay una internacionalización del campo ocupacional, entendiendo esto también por ser las características particulares de la movilidad de las grandes de las multinacionales que generan empleo en cualquier territorio y quizás fundamentalmente esa movilidad del campo ocupacional tiene que ver con la búsqueda de rentabilidad. Entonces lo que nosotros estamos pensando es que dentro del marco de lo que se plantea como la homogeneización del sistema, está dado precisamente por las demandas e intereses que tienen estas empresas para poder aumentar la rentabilidad a través de mejorar la eficacia de la formación de la mano de obra, sea ella técnica o profesional. Claro, entonces la demanda no es la demanda social a través de un Estado, sino la demanda del sistema capitalista internacional y de las multinacionales en particular. Claro, lo que nosotros tenemos hoy es un comportamiento transnacionalizado de estas empresas que ya no solamente se dedican a producir algún tipo de mercancía en particular, sino que también mueven intereses financieros, manejan la tecnología y crean condiciones específicas para intensificar la explotación de la fuerza de trabajo a través de una baja de la densidad formativa. Porque cuando hablamos sobre que las profesiones o las carreras deben estructurarse ya no sobre contenidos, sino sobre competencias, y esas competencias son aquellas que requieren
versatilidad, que requieren la capacidad para poder afrontar lo que implica un trabajo que no puede ser sino definido en el marco de la incertidumbre, y también esa descualificación también va a implicar una pérdida del significado en términos de la expectativa de retribuciones. Es decir, lo que estamos afrontando es un proceso de transformación de las profesiones en tecnicaturas. Exacto. Al establecer un licenciado de 3 años, que es el caso de los licenciados europeos. En 3 años son licenciados. Claro, y lo que tenemos es que es un título inicial que depende de la posgraduación para tener una vinculación constante, y en el caso de eso abre lo que en el marco de la experiencia argentina ha sido los posgrados, que son posgrados rentados, no son posgrados de acceso gratuito. Entonces se plantea que la profesión se va a constituir con una formación endeble de carácter inicial corta, y que va a ser complementada por acreditaciones de posgrado, y sumado a ello de que en ambos casos se va a requerir el desarrollo de experiencias de certificación de habilidades y competencias en el mercado laboral. Entonces, en ese contexto uno entendería por qué hay una tendencia efectivamente a quitarle el presupuesto en relación a crear condiciones específicas para que las universidades, en un marco tan crítico, reestructuren su propia formación a los efectos de bajar la densidad formativa. Miguel, y en estos contextos de lucha, de demandas, la facultad está tomada y ayer la clase pública se dio en ese contexto. ¿Aparece esto que usted plantea también como demandas, digamos, de, no sé, del sector de trabajadores, de los y las estudiantes, de pensar más allá de lo presupuestario, más allá del funcionamiento, de discutir y problematizar esta reforma que está de fondo? En general, nosotros tenemos que ser conscientes de que el proceso de reestructuración económica plantea situaciones dramáticas, dramáticas que tiene que ver en principio con la cuestión de la posibilidad de los estudiantes de sostenerse en el propio sistema cuando se han desfinanciado todo aquello que son las transferencias de recursos destinados a garantizar el derecho a la educación superior, llámese beca, comedor o todas aquellas becas de salud, que son de alguna manera transferencias que tienen un enorme sentido al garantizar el ejercicio del derecho. Entonces hay una cuestión prioritaria que es el tema del desfinanciamiento de los comedores, el ajuste estructural en función de los recursos disponibles. También eso orienta la discusión en términos muy prácticos, no en términos retóricos ni en términos teóricos. Tampoco nosotros podemos pensar que el escenario dentro del campo de la docencia sea mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que hay el 75% de los auxiliares de docencia perciben ingresos menores a la línea de pobreza y están casi en el término de indigencia, lo lógico que preocupen y se centren efectivamente en una lucha por mejorar esas condiciones. Y queda, efectivamente, hay una de las cosas también es que las reformas de internacionalización se han institucionalizado en la universidad, forma parte casi de una normalidad, no es un acto excepcional que nosotros lo podamos ver de manera tal cual vemos los recortes presupuestarios. Hay una continuidad que se va dando, por eso dice Stephen Ball, dice que son las reformas silenciosas, porque se encarnan en el funcionamiento de las instituciones, plantean sus metas y objetivos y a su vez guían las expectativas de los actores. Entonces aparece casi como esas reformas estructurales aparecen como parte de la cotidianidad. Y cuando se discute, como por ejemplo el acortamiento de las carreras, muchas veces el acortamiento de las carreras está pensado más en sentido de mejorar la tasa histórica de graduación que en los costos que va a significar profesionales descapitalizados y que van a carecer de la autonomía suficiente para moverse en un campo ocupacional bastante complejo. Claro, con una educación hipermercantilizada, porque además ese licenciado de 3 años tiene que pagar los posgrados
sucesivos, claro. Y ese es un servicio que se cobra. Y la otra cuestión que quería que por ahí, 2 líneas de tu análisis, tiene que ver con lo anómalo que es, según el Banco Mundial, el Fondo Monetario y otras instituciones, el funcionamiento de la universidad en la Argentina. No nos parecemos a nada. Claro. Y eso no les gusta mucho. Claro, y el tema es que acá en la Argentina hay una fuerte resistencia a este proceso. Hay una fuerte resistencia que tiene distintas manifestaciones y distintas características. Por eso, digamos, si el Banco Mundial, que es el principal interesado en financiar el proceso Bolonia y todos los encuentros internacionales de educación, pauta efectivamente la necesidad de despolitizar a la universidad, entendiendo que la despolitización es un valor que es significativo en el marco de la concepción de profesionalidad, un sujeto que no se haya implicado política y socialmente en el contexto donde va a trabajar, sino un sujeto que tiene la suficiente versatilidad psicológica e ideológica para moverse en distintos entornos sin que ello signifique ningún tipo de trauma, ningún tipo de inconveniente. Entonces hay una fuerte tendencia al disciplinamiento del sistema universitario, especialmente el argentino, entendiendo de que en la Universidad Argentina se discute todo. Se discute presupuesto, se discute materia, se discute el contenido de las materias, hay una participación colegiada, hay una participación en los organismos que tienen responsabilidad en la fijación de políticas académicas, políticas vinculadas también con la administración de los recursos. Entonces, el planteo básicamente, y por eso la radicalización de los recortes tiene que ver precisamente con llevar a el disciplinamiento. Me hace acordar eso a lo que ocurrió luego de la sanción de la Ley de Educación Superior en el año 95, cuando se discutió la modificación del estatuto de la universidad en función de ajustar a esos requisitos. Y que en ese estatuto fue dramático la exclusión de los graduados dentro del Consejo Superior, que fue un debate que después se dejó subalternizado por otros, reduciendo a la explicación de que los graduados no participan dentro de la vida universitaria, etcétera, etcétera. Y después se naturalizó que los graduados no estén en la conducción institucional. Miguel, pensaba también un poco en los temas que aparecen, en cómo se va construyendo en esta coyuntura la agenda, el pliego de reivindicaciones, decían ayer los chicos y las chicas en la asamblea. ¿Cómo está viendo eso? ¿Qué aparece en esas demandas, además de esto de lo urgente que planteaba? ¿Qué está asomando en esta discusión? Y en esta discusión también se está tratando de abordar el grado de legitimidad y representatividad que tienen las distintas instancias de la facultad en la canalización de los intereses. Es decir, no solamente una cuestión vinculada con las cuestiones muy específicas que son a todas luces dramáticas para el estudiante, sino las formas de canalización de esas iniciativas, tanto en relación a la participación del gobierno de la universidad respecto a generar mejores condiciones para que este proceso se detenga y que no quede en negociaciones políticas ni con el gobierno provincial ni con el gobierno nacional, sino que está planteando también un severo cuestionamiento a estas formas de representación. Si uno mira efectivamente en las clases y en las movilizaciones, hay un segundo orden de estas instancias, sean del centro de estudiantes, sean las agrupaciones políticas, un segundo orden en relación al protagonismo. El protagonismo está precisamente por una especie de autoconvocación de los estudiantes para poder discutir fuera del marco de estas organizaciones. Esto lo digo porque también hay una tendencia a considerar que hay un acompañamiento en el ajuste de parte de la universidad. Acompañamiento crítico, digamos, en un cierto sentido, pero que no deja de ser llamativo el hecho de que las tomas de las facultades, que como en otras universidades están encabezadas por la estructura política y las agrupaciones, en este caso están encabezadas por ciertos sectores que tienen algún tipo de vínculo entre los estudiantes y ciertos sectores que tienen vínculos entre los no docentes y no docentes, no por la organización, por las organizaciones que las representan. Sí, entonces, a pesar de ellas a veces. Sí, a pesar. Y de hecho la actitud de los organismos de representación ha sido moderada. Es como, por ejemplo, esperar a ver qué pasa.
En el sentido, yo digo, todo muy bien con la vigilia, pero la vigilia es esperar que ocurra un milagro. Y el milagro no va a ocurrir, entendiendo que en las políticas, en la disputa de las políticas, no hay un acto de fe, sino un acto de movilización de estrategias destinadas a torcer la realidad. Entonces, ahí hay un severo cuestionamiento que se da a través de la relación concreta que se da entre la estructura institucional de la representación y los propios estudiantes y docentes. Hay una división ahí que no está bien dibujada por la coyuntura, pero que no deja de ser, digamos, llamativa este desancle que tienen las organizaciones de representación de intereses respecto a los propios interesados. Miguel, mil gracias por este tiempo. No, por nada. Es una de las cosas. Yo creo que tendríamos que seguir incursionando en relación a que todo el proceso de reforma de los planes de estudio están enmarcados dentro de esta lógica. La instalación de las competencias como eje estructurante de las carreras, el achicamiento, la aparición de tecnicatura, el sistema de créditos transferibles, eso va a significar una fractura del proceso formativo, la flexibilización académica, que eso una directiva que tiene que ver con una ahí se nos cortó un poquito y que fue sancionada. Se nos está cortando, Miguel. Sí. Vamos a ver si podemos recuperar. Pero bueno, tomamos el planteo, porque me parece que es muy interesante lo que estaba diciendo Miguel aquí. Traduzco un poco alguna cosa, lo último se había cortado. Está como muy fuertemente planteada la discusión en torno de utilizar el llamado sistema de los créditos. De eso estaba hablando Miguel. No, y además esta profunda transformación, ya no nos queda tiempo, pero lo vamos a convocar para seguir charlando, porque un poco en lo que también nos plantean, ¿no? Este proceso de transformación, ¿qué tipo de profesionales, entre comillas, se está formando? Sí, aparte con qué argumentos. O sea, me parece que acá hay una serie de argumentos muy engañosos y acríticos que están utilizándose, y me parece que está bueno dar esa discusión. Bueno, nos quedan apenas 4 minutos y medio, 5 para el cierre del programa, y esta semana habíamos planteado la posibilidad de irnos con tangos orilleros pero contemporáneos, ¿no? Habíamos comenzado un poco con el padre de todo esto, que sin duda es el Tape Rubín, Alfredo el Tape Rubín, un tremendo músico, compositor, gran poeta también, y siempre la guitarra acompañando estas formas, ¿no? Del tango, del candombe, de la milonga orillera. Hoy nos vamos a la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales. De ahí viene esta banda maravillosa, que bueno, ya a partir del fallecimiento muy joven de su líder, principal compositor y cantante, Jorge Marcelo Pandelucos, conocido como Alorza, que falleció hace ya algún tiempo, insisto, muy joven, y que bueno, esto truncó una carrera de La Guardia Hereje, que se llama esta banda, que estaban en franco ascenso. Publican un disco, estaban terminando de grabar un segundo disco, estaba a punto de ser publicado cuando ocurre el fallecimiento de Alorza, ¿no? De ese segundo disco, que él no llegó a haber publicado, elegimos esto que vamos a escuchar ahora, ¿no? La Guardia Hereje, entonces, banda tanguera platense, hermosas letras, las suyas, mucho humor, casi siempre. Con eso nos vamos hasta mañana. Hasta mañana no, porque mañana estamos de paro, Miguel. Mañana estamos de paro, sí. Sí. Bueno, o sea, si quiere venga, disimule mi ausencia. Es así. Pero mañana estamos en un paro activo, seguramente vamos a encontrarnos en las asambleas. Hoy a las 20 está la asamblea en la Facultad de Humanidades, pueden acercarse también para interiorizarse y sumarse a las distintas acciones, y nosotras volvemos el viernes. Canción para Mandinga, La Guardia Hereje. Es tarde para dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. La muerte hace topless